Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para toda la gente de la Perla del Pacífico colombiano, quien les saluda a su servidor Hanner Cuellar desde nuestros canales alternativos digitales. No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para Latinoamérica y para el país o nuestro país hermano Venezuela, y es sobre los resultados del proceso electoral llevado a cabo el día de ayer, que dieron como triunfador a Nicolás Maduro. Con un 80% escrutado, Maduro se interpuso con el 51,2% de los votos, o sea, 5.15 millones. Al candidato opositor Edmundo González Urrutia, según el Consejo Nacional Electoral de este país. Hoy dedicaremos este podcast para conocer algunas opiniones sobre este proceso electoral de algunos conocedores y personajes expertos sobre la política nacional, latinoamericana e internacional. Para ellos tenemos como invitado a nuestro gran amigo y periodista Rodrigo Gómez, quien hace un análisis propio de este proceso electoral. Al licenciado Ronald Antón, consultor electoral y analista político de la ciudad de Manta, Ecuador. Ignacio Lor Vera, consultor político internacional, asesor político y de gobiernos en materia de comunicación estratégica y política. Obviamente también reside en la ciudad de Manta. Bueno, y quiero empezar contigo, Ignacio. Cuéntanos cuál es tu análisis sobre los resultados electorales de Venezuela. Gracias, Janer, por la oportunidad. Voy a resumir las elecciones de Venezuela en una frase. Ayer el régimen de Maduro jugó con la ilusión, con la esperanza de millones de venezolanos que creían que estas elecciones iban a ser transparentes, democráticas y que se iban a respetar la voluntad popular. Pues no, parece que la única voluntad popular para el régimen de Maduro es la que los apoya, la que los respalda, y ayer se quedó claro en eso. Lamentablemente ya se preveía que los resultados no iban a ser respetados. Digo, se preveía porque había que ver un poco el contexto en el que se desarrollaba esta elección. Primero, en Venezuela no existe esa cuestiones de separaciones de poderes. Realmente el Consejo Nacional Electoral responde al gobierno de turno, al gobierno central, al régimen autoritario que hoy está comandando Venezuela. Y claro, no lo van a decir, no es que van a decir yo tengo el número telefónico para darle las órdenes al presidente del Consejo Nacional Electoral. Ellos van a intentar hacer creer a las personas, a la ciudadanía, a los organismos de control internacional que hay una separación de poderes. Pues no lo hay. Esto quedó claro ayer, porque en una sociedad realmente democrática, cuando anuncias un resultado tan importante como el hecho de elegir un presidente, lo mínimo que se espera es que no aparezca un presidente del Consejo Nacional Electoral a leer en una hojita, casi que como si fuera un dictado, un resultado tan importante. Bueno, hacemos un par ahí, Ignacio, y démosle la oportunidad al licenciado Ronald Antón para que nos dé a conocer su apreciación o su observación o su análisis. Sin duda alguna, este es un hecho que ha llamado muchísimo la atención ante la comunidad internacional y sobre todo con los últimos acontecimientos que se han venido dando desde un régimen que mediáticamente lo que se ha habido mostrado, lo que se está evidenciando, que ha tenido un debilitamiento. Sin embargo, para muchos, las personas que estamos fuera de Venezuela, porque no podemos juzgar el sentir democrático más allá de los resultados, más allá de los procesos que se han vivido y más allá de las expresiones, resultados de conformidades e inconformidades, hemos visto que primero ha sido una de las elecciones donde no han surgido disturbios ni desmanes, donde ha sido una de las pocas elecciones en los últimos 20 años que ha tenido Venezuela que ha generado menos violencia, por un lado. Pero por el otro lado también hay un sabor
un poco agridulce, por decirlo así, desde el punto de vista democrático, donde hemos visto y hemos evidenciado que el gobierno de Venezuela ha generado algunos filtros de participación en el caso de las veedurías de ex vicepresidentes que conforman este comité de IDEA, donde ellos trataban de ser veedores del proceso electoral, pero que bueno, pues hay que comprender que todo gobierno es sin duda alguna soberano entre sus leyes, y sobre todo que escogerán las personas idóneas para que generaran la veeduría electoral y la observación de todo el proceso que se realizó el día de ayer. Rodrigo, damos paso para que nos cuentes cuál es tu percepción sobre los resultados de las elecciones llevados a cabo el día de ayer en Venezuela. Los resultados de las elecciones en Venezuela han sido cuestionados siempre, pero resulta que en Venezuela tienen uno de los sistemas electorales más diáfanos del mundo, con mayores filtros para garantizar la pureza electoral. Y este es un concepto que no emito yo. 23 o 24 elecciones han hecho en Venezuela, y en la mayoría han perdido las corrientes pro-yanquis, en la mayoría de esas elecciones, pero también han ganado. Con el mismo sistema electoral con que pierden, han ganado, por ejemplo, la alcaldía de Caracas, y la alcaldía de Caracas es de los principales centros de poder que hay en Venezuela. Y ganaron con el mismo sistema electoral que hoy cuestionan. Han ganado gobernaciones. Capriles ganó la gobernación. Cuando Capriles ganó con el mismo sistema, nadie dijo nada. Solo cuestionan el sistema en las zonas donde ellos pierden. Entonces es una hipocresía que el mundo no puede seguir sosteniendo. Tres percepciones totalmente diferentes. La primera, pues, evidencia que ya se esperaban los resultados a favor del régimen venezolano, pues no habían las garantías porque no hay separación de poderes. Ronald Antón, por su parte, manifiesta que más allá de los resultados no se puede juzgar, ya que estas elecciones fueron diferentes a las anteriores. No hubo disturbios ni nada por el estilo. Hubieron filtros de participación para que las veedurías pudieran hacer parte de este proceso, y eso le sumaría puntos al régimen venezolano. Bueno, por último, Rodrigo dice que con el mismo sistema con el que pierde han ganado, que qué reclaman. Vamos con la segunda pregunta, y esa pregunta va directamente al licenciado Ronald Antón. Licenciado, ¿cuál será el futuro de los venezolanos ahora con 6 años más de poder del régimen de Nicolás Maduro? Con respecto a tu pregunta, Hanner, yo desde hace días atrás he venido dando dos escenarios posibles que se iban a dar en cuanto al tema de las elecciones en Venezuela. Podría ser uno, de que si ganaba la oposición, podría haber una especie de éxodo de migración con retorno de los venezolanos en el exterior, regresar a su país. Y el otro escenario era que si el régimen continuaba, podría agudizarse esta ola migratoria que ya lo hemos sentido en estos meses del año que se han venido generando y que han cruzado este éxodo de migración por Panamá hasta llegar a México por su destino, que es justamente Estados Unidos. Entonces, ante esta realidad que se dio el día de ayer con la respuesta de estos Hanner, considero que van a haber muchos migrantes que van a comenzar a salir nuevamente de Venezuela, teniendo la esperanza de que, mejor dicho, teniendo que ya se les acabó la esperanza de retornar o de regresar a su país en base a esta continuidad que está pasando. Es lamentable porque lo he venido viendo en varios videos en las redes sociales donde personas lloran este tema de la continuidad, este tema de la crisis que a lo mejor hoy en día ante la comunidad internacional no es tan visible porque el poder mediático de la oposición en su momento en Venezuela se agotó porque ya van para casi 10 años
en este tema del éxodo de la migración, el tema de la pobreza, la hiperinflación que tiene Venezuela. Entonces, la comunidad internacional está mirando a otros países. En este caso, Hanner está mirando Ecuador, está mirando Argentina, está mirando México. Ya no es el centro de atención Venezuela de lo que se daba. Recién ahora, con estas elecciones, vino a ponerle atención. Pero con los resultados que se dieron el día de ayer, yo creo que lamentablemente va a originarse un éxodo de migración, una ola de migración de venezolanos que van a salir de su país por buscar mejores futuros. Yo creo que esta pregunta es clave, ¿no? Y es la que puede invitar a reflexionar para poder tener una radiografía clara de qué es lo que va a pasar mañana, en el futuro, con nuestro país hermano Venezuela. Quiero darle también la oportunidad a Ignacio de que nos dé su apreciación sobre esa misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Ignacio. Me parece que hay dos caminos. El camino en el que el régimen se hace un régimen mucho más vehemente, mucho más duro, en el que empieza a perseguir a disidentes, a opositores, en el que radicaliza su política de persecución, que ya está claro la tiene, pero que la radicaliza y termina siendo una dictadura total, o el camino del ablandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que intenta por allí blanquear su imagen ante la comunidad internacional, intentando no perseguir a los opositores, dándole voces a algunas disidencias, pero manteniéndose en el poder. Maduro tiene un as bajo la manga, y es el apoyo que tiene de China y de Rusia, dos grandes potencias mundiales que lógicamente le ayudan a mantener una economía que ya es lánguida, pero que por lo menos la mantiene a flote y que ha tenido, sí, ciertos indicadores de mejoría en los últimos años. Lo que sí es lamentable es que la población ya no tenga la posibilidad de elegir, porque si le matas hoy en día con una elección en la que no están claros los resultados, en la que la gente siente que votó por el cambio y no fue respetado su voluntad, va a sentir que ya el régimen va a seguir casi que de por vida y es muy difícil que caiga. Por tanto, podría haber un pueblo desesperanzado, un pueblo que siga en una nueva ola migratoria, que intente salir de ese país que no les da garantías de futuro. Gracias, Ignacio. Quiero direccionar esa pregunta a Rodrigo. Qué pena, pensará que lo tenemos olvidadito, pero lo último es lo mejor. Rodrigo es un tipo muy letrado, muy conocedor, y esa pregunta se la voy a dirigir a usted, Rodrigo. Rodrigo, me llamó mucho la atención que la oposición se describía o se posicionó como esa ruta para la libertad de los venezolanos. ¿Qué cree usted sobre esta pregunta? Esta gente de libertad no conoce. Estos son unos ladrones al servicio de los Estados Unidos, son una capa de parásitos que han vivido de robarse la nación. Y por eso Estados Unidos los respalda. Por eso la derecha corrupta de Colombia y de América Latina y del mundo los respalda. Pero nada tienen que ver con la libertad. ¿De qué se trata la libertad? Si cuando los pueblos tienen recursos, son esos recursos los que se deben utilizar para darle soluciones a las necesidades más apremiantes del pueblo. Ahora, ¿de qué libertad habla si cuando ganan en unas elecciones con un sistema que según ellos es corrupto, ahí sí no dicen, nosotros ganamos con este sistema corrupto, entonces no aceptamos el triunfo? ¿Por qué no dicen así? ¿Por qué solo reconocen el triunfo cuando ganan en las zonas donde ellos tienen influencia, pero desconocen las normas cuando pierden en las zonas donde es el chavismo el que tiene la influencia? Es pura mentira, es una farsa. Y además la libertad en el fondo es una farsa, porque cuando los hombres tienen libertad para enriquecerse como se enriquecen los Sarmiento Angulo y los Uribe Vélez y los grandes terratenientes, despojando de la riqueza general al pueblo, esa no es libertad, esa es sumisión, eso es esclavismo. Los pueblos tienen que clamar la libertad para que los pueblos puedan comer, puedan educarse, puedan dormir,
y puedan vivir con dignidad. Eso es libertad, el resto es pura basofia. Bueno, licenciado Antón y licenciado Ignacio, muy rápidamente, démosles respuesta a esta misma pregunta. En la mayoría de los países de Latinoamérica existe una libertad, por decirlo de una manera categórica, hasta tal punto de que la libertad no es al 100% habilitada para los ciudadanos, porque hay ciertas leyes que también nos impiden a tener restricciones, y sobre todo en el tema político. Yo creo que Venezuela es un país con libertad, pero también es un país donde hay serias restricciones en cuanto al tema de la política. La libertad también tiene que ver con el hecho de elegir un futuro. Y ayer, por lo que se vio, gran cantidad o millones de venezolanos votaron por el cambio. Y esa voluntad no ha sido respetada. Partiendo de ese principio, pues la libertad en Venezuela por lo menos es escasa. Bueno, importantes observaciones, importantes aportes. Ya saben, a toda nuestra comunidad que sigue nuestros canales, mantenerse informados, mirar hasta el final ese tipo de contenidos que es muy importante para ustedes, para estar actualizados de todos los acontecimientos que se dan acá en Colombia y en Latinoamérica. Una última pregunta, ya para terminar. Los medios de comunicación hablan de algunas sanciones internacionales que se les ha impuesto al régimen de Nicolás Maduro, como boletas de capturas, y también deslegitiman a Maduro como presidente de Venezuela y a su sistema. ¿En qué puede afectar esto a ese país, al nuevo periodo del presidente Nicolás Maduro y a los venezolanos? Las sanciones internacionales contra los pueblos débiles del mundo a los Estados Unidos les ha funcionado a medias. Y les ha funcionado no porque los pueblos puedan hacer ellos que los pueblos del mundo se pongan en contra de sus respectivos regímenes. No lo han logrado. A Cuba la vienen bloqueando prácticamente desde que nació la Revolución Rusa, pero la Revolución Cubana, pero no es la primera vez que el imperialismo mundial recurre al bloqueo para tratar de asfixiar la posibilidad de que los pueblos cambien de sistema político. Cuando triunfó la revolución en la Unión Soviética, por allá en el año 1917, todas las potencias mundiales, 18 potencias mundiales, invadieron militarmente a Rusia, y además del bloqueo económico, del cerco económico que le tendieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde esa época los bloqueos vienen tratando de marginar a los pueblos que aspiran a otra forma de organización social. Lo mismo hicieron con China, lo mismo hicieron con Cuba, lo mismo vienen haciendo ahora de nuevo con la Unión Soviética a raíz de la invasión soviética a Ucrania. Sin embargo, ese tipo de bloqueos no les ha significado, no les ha servido, porque finalmente los que deciden los destinos de los pueblos son los pueblos mismos. Solo el pueblo salva al pueblo, decía Marx. Y eso es una verdad que sigue siendo vívida hoy. En Venezuela, solo los venezolanos salvan a su propio pueblo. Y si los pueblos, el pueblo de Venezuela está inconforme con el régimen que tienen, pues el pueblo de Venezuela debe ser el que implemente las medidas adecuadas para reemplazarlo por un régimen más favorable a los intereses del pueblo venezolano, pero respetando la soberanía y la libertad del pueblo venezolano. No se puede imponer la democracia desde el exterior, no se puede imponer una cultura desde el exterior. Solo los pueblos saben cómo manejar sus propias contradicciones, y en la medida en que las resuelvan de manera pacífica, pues esos pueblos tienen mayor oportunidades de tener una sociedad civilizada. Considero, Hanner, que el tema en cuestión de las sanciones a Venezuela, durante muchos años se les han impuesto sanciones que en realidad no han llegado a cambiar el panorama
de la realidad de Venezuela. Si bien las sanciones son internacionales, pero a modo de gobierno, pues Venezuela de una u otra manera siempre ha tenido aliados estratégicos como Rusia, como Cuba, como China. Entonces, estas denuncias que se están dando, estas sanciones internacionales, tal vez podrían obedecer en cuanto al tema económico, pero en el aspecto político es un poco difícil. Maduro no está preocupado de la legitimación internacional. No es algo que le preocupe, tampoco le ha preocupado los bloqueos, ha logrado subsistir con el tema. A él lo que le preocupa es sostenerse en el poder. Bueno, yo creo que eso es todo por ahora, porque vamos a seguir conversando más adelante sobre la situación de Venezuela, Ecuador también, que está pasando por algunas situaciones de conflictos, de inseguridad y de violencia, y obviamente pues Colombia. Rodrigo, muchas gracias. Ronald, gracias. Ignacio, gracias. Reportando desde el municipio de Tumaco, que ya es distrito, perdón. Para Noticias del Lado de la Verdad, Janer Alberto Cuellar.